Y yo le quiero decir una cosa, técnica se puede cambiar, ustedes pueden hacer todo lo que quieran para construirlo mientras tanto esté de acuerdo a los principios. Pero lo que en mi concepto jamás se puede violar para construir este negocio es entender que el negocio se basa en un programa educativo que construye a las personas y que las construye y las desarrolla y las potencializa y las lleva a un estadio superior. Eso es lo que a mí me encanta del negocio y eso es lo que yo entiendo. De manera líderes, de manera que yo siempre les cuento esta pequeña historia a los líderes, la verdad, y hay gente que yo auspicio en el negocio, son brillantes y son inteligentes, son administradores de empresas de tales universidades, me dicen, ya entendí. Claro, es mover un programa educativo, voy a arrancar a hacer eso. Y cuando yo los veo al año, están haciendo otra cosa. No están enfocados en eso, están haciendo esa otra cosa. Entonces yo me siento y les cuento este ejemplo que ustedes lo han oído. Yo les digo, mire, el negocio no es fácil por eso, porque la mayoría de la gente no lo entiende. La mayoría de la gente no lo entiende desde allí. Y yo les digo a la gente, esto es como hablar un idioma. Entonces yo les digo, mire, tú has llegado a platino y no has pasado de allí. Y es por una razón, porque tú apenas estás empezando a hablar el idioma. Tú todavía estás luchando por entender de qué se trata esto y cómo es que se construye esto. Y por eso se recalifica y recalificar es difícil y se vuelve complicado. Y yo le digo, es simplemente porque estás empezando a hablar un idioma. Y en mi concepto, pues cuando uno llega a platino, uno dice, mi mamá me ama. Punto. El líder que llega a platino dice, mi mamá me ama. Cuando llegan a platino fundador, dicen, mi mamá me ama, y él ya entiende que él ama a la mamá. Entonces ya da la vuelta, ya conjuga el verbo, mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. ¿Ven que ya entiende? La razón por la que yo no hablo inglés es porque no entiendo. Yo no entiendo el inglés. El día que lo entienda hablo y voy a hablar en 2 meses. Por ahora no quiero entender, ¿me entiendes? Yo tengo un conflicto terrible con el verbo to be. Yo no he podido entender ese verbo. Y por eso yo no hablo inglés. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los líderes. Entonces yo le digo, tú llegas a platino, pero si tú no estás enfocado en lo correcto, es como si estuvieras diciendo, mi mamá me ama, amo a mi mamá me ama, amo a mi mamá, y no arrancas a aprender el lenguaje más grande, y no aprendes el alfabeto, y no sabes conjugar, y no sabes hacer oraciones, y no sigues para adelante porque no entiendes qué es lo que tienes que hacer realmente, y la mayoría de la gente, claro, y ustedes han visto que se raja la gente, porque llegan a un momento y dicen, amo a mi mamá me ama, mimo a mi mamá me mimo, mimo a mi mamá me mima, amo a mi mamá me ama, me mamé de mi mamá. Y se rajan, porque ven que no avanzan, ¿me entienden? Porque ven que no avanzan, y en mi concepto es porque están enfocados en cosas que no son. La mayoría, y yo les digo, y yo también en algunos momentos he vivido enfocado en cosas que no son, en cosas que no son, en cosas que no son y uno parece que funciona, en cosas que no son y uno parece que funciona.